Hola, buenas. Pues vamos a continuar con el texto, las sesiones de videoconferencia. En este caso vamos a aprovechar el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X, el sabio, y sobre él va a versar esta videoconferencia, es decir, va a ser sobre la conquista de Niebla. Realmente el papel que él tuvo y la motivación, las causas, nos vamos a centrar en el papel, la conquista y el sitio de la conquista de Niebla y algunas de sus consecuencias. ¿Vale? No vamos a estudiar el personaje de Alfonso X sabio entero porque sería súper complejo. Únicamente pues nos vamos a centrar sobre todo eso, en ese momento histórico, en 1262, cuando conquista Niebla, y por tanto la vinculación que el rey castellano Leonés tiene con nuestro pueblo. Vale, pues sin más preámbulo, no quiero enrollarme demasiado, vamos a compartir pantalla. Aquí está. Esto es. Vale, voy a desaparecer de aquí arriba. A minimizarme. Ahí está. Bueno, pues Alfonso X sabio, Alfonso X de Castilla y León, no falta por el reino de León, pero fundamentalmente el reino castellano que acaba predominando, y la conquista de Niebla. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen probablemente la imagen más famosa de Alfonso X. Es la estatua que está en la Biblioteca Nacional, en Madrid, en la entrada, y es la más repetida, la más fotografiada cuando entréis en la red de internet. Vamos pasando. Vale. Tenemos, como os he dicho, Alfonso X nace el 23 de noviembre de 1221, con lo cual haría 800 años este 23 de noviembre del presente año, y muere en Sevilla en 1284. ¿Qué sucede? Pues sucede una cosa muy curiosa, que sus restos están repartidos entre la Catedral de Sevilla, la imagen de la derecha, el sepulcro de Alfonso X en la Catedral de Sevilla, mientras que su corazón, él manda que su corazón se entierre en otra ciudad a la que estuvo muy vinculado, que es la ciudad de Murcia. Así pues, su corazón está enterrado en la Catedral de Murcia. Sobre el tema de la conquista de Niebla vamos a trabajar fundamentalmente con las que hay, ¿no? Son dos tipos de fuentes. Pueden ser de origen cristiano o pueden ser árabes. En este caso, la fuente más consultada, y que al final os pondré un poco de bibliografía, como siempre hago, sobre la conquista y las fuentes cristianas sobre la conquista de Alfonso X, pues básicamente son de tipo narrativa, como puede ser la crónica de Alfonso X, que cuidado, que la crónica de Alfonso X está escrita en el siglo XIV, no en el siglo XIII, es decir, es posterior a la vida del propio rey. Y luego hay una serie de fuentes que son ya más legales, que son los privilegios alfonsíes, es decir, son leyes que el propio rey va dictaminando, va dictando, y que muchas de ellas se recopilan. Aquí, por ejemplo, veis abajo dos imágenes, tenemos a la izquierda una reproducción, realmente una edición de, creo que principios del siglo XX o de los años 20, 30, de la Crónica General de España, ¿vale? Que la crónica de una de las fuentes para el estudio de la historia de Alfonso X, de nuestro caso de la conquista de Niebla, y a la de ahí aquí vemos un privilegio rodado, por ejemplo, en este caso es concedido a la villa de Usillos, no tiene que ver con ella, pero sí quiero que veáis un documento completo como sería el privilegio rodado. Se llama privilegio rodado porque tiene el símbolo de la rueda, es una rueda en el centro del documento, un pergamino, ¿vale? Y tiene una rueda, por de ahí privilegio rodado. Me gustó esta imagen sobre todo porque se conserva casi en su totalidad, es decir, con su sello de plomo, un sello pendente, ¿vale? Un sello que cuelga y un sello de plomo. Es uno de los símbolos, o sea, de las partes que suele tener un documento oficial, en este caso un documento real, ¿vale? Por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos las fuentes árabes. La fuente árabe, la principal, hay algunas más, ¿vale? Algunas referencias más pequeñas, pero la principal fuente árabe que utiliza Nihidari, que también, igual que le pasa con la crónica de Alfonso X, Nihidari es del siglo XIV, ¿vale? Las crónicas árabes de Nihidari son del 1312, 1313, con lo cual estamos hablando también de que narrar sucesos que suceden, en este caso, por 50, 60 años después.
Por ejemplo, uno de los arabistas, ha puesto aquí abajo una de las publicaciones de uno de los arabistas más importantes del siglo XX, que Ambrosio Wifi Miranda, que fue, digamos, un poco el precursor, en cierto modo, del arabismo hispánico, ¿no? Del arabismo de la península ibérica. El contexto. Vamos a ubicarnos un poquito en qué está sucediendo en los momentos previos o durante esta época de conquista de Niebla. Bueno, pues a la izquierda os he puesto una reproducción, más o menos grosso modo, de lo que podría ser el reino taifa de Niebla en sus inicios. Cuidado, ¿vale? Cuando el último rey taifa de Niebla, Imafur, proclama un reino independiente, las últimas taifas, aproximadamente esto sería su territorio de influencia, ¿vale? Veremos cómo evoluciona, cómo pierde gran parte de ese territorio en el momento de la conquista, pero inicialmente sí podemos hablar de todo este zona, por lo menos de influencia, sino de dominio político real. A principios estamos hablando de la década de los 40, aproximadamente del siglo XIII. Y no solo tenemos este contexto, digamos, geográfico-político, es decir, un reino que ocupa esta parte de la zona suroccidental de la península ibérica, también tenemos un problema que cada vez se está haciendo más latente en el Al-Ándalus de ese momento, que es la población mudéjar. Mudéjar, cuyo nombre viene del árabe y que viene a traducirse como aquel a quien se ha permitido quedarse, es decir, aquellos musulmanes que se quedan en tierras cristianas conquistadas por los cristianos y digamos que podríamos considerar cristianas. Es decir, pensemos que desde las Navas de Tolosa, desde 1260, de 1212, digamos, se abre la puerta al sur de la península ibérica, fundamentalmente Andalucía, el sur de Portugal, y se viene conquistando territorio a una velocidad ya un poquito mayor que la de siglos anteriores. Evidentemente no hay población suficiente para repoblar digamos, de cristianos todo lo que se va reconquistando, con lo cual también se permite que cierta población musulmana se quede en territorio cristiano, ¿vale? Con sus impuestos reglamentarios, con todas sus, digamos, con todas sus condiciones y prerrogativas. Esta población, la que denominamos mudéjar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos una representación de la cantigas de Santa María, de autoría de Alfonso X, la cantigas de Santa María, y una representación sobre una revuelta que se llega a producir, una revuelta de esta población musulmana dentro del territorio cristiano que se produce entre los años 1264 y 1266, es decir, inmediatamente después de la conquista de Niebla, una población evidentemente sometida y descontenta, que incluso llega a producir una rebelión ligeramente, muy poco después, un año después, dos años después, perdón, de la conquista de Niebla. En Niebla, ¿qué o quién? En este caso, ¿quién nos encontramos? Hemos visto que Niebla es un reino de taifa independiente y como reino de taifa tiene su propio rey, ¿vale? Su propio rey, digamos, esta representación que tenemos en la Plaza de la Feria, realmente poco realista con respecto a lo que sería la indumentaria y la iconografía propia de un rey taifa musulmán del siglo XIII, del siglo XIII, perdón, estamos hablando de 1200. ¿Veis? Y como os he comentado, dije la década de los 40, dramas anteriores, en 1234, este señor, Suhaib ibn Muhammad, perdonadme árabe, pero no es lo mío, no lo controlo, Suhaib ibn Muhammad ibn Mahfud al-Mustain, ¿vale? Pues este hombre se proclama como rey o señor de la taifa de Niebla. Su título lo conocemos pues principalmente por las fuentes numismáticas. En este caso, aquí a la derecha, por ejemplo, vemos lo que es un dirham, las dos caras de un dirham de la época de Ibn Mahfud. Realmente, por ejemplo, la primera parte es evidentemente una proclamación a Alá, pero la siguiente parte por aquí en 4 líneas, Amir al-Garb, es decir, el Emir del Algarve, al-Musta'in Billah, el bendecido de Alá, Musa ibn Muhammad ibn Nasir ibn Mahfud, que es su nombre.
¿vale? Porque le conocemos normalmente. Y Mahfuz escrito de distintas formas. No está, evidentemente, escrito en perfecto árabe, pero no entendemos. Pues este señor es el que domina ese territorio amplio que vimos en 1230, desde 1234 y del que va a ir perdiendo poco a poco partes hasta que, digamos, finalmente conquistado por Alfonso X en 1262. Es lo que os comentaba antes, es decir, en la reconquista, vamos a utilizar ese término que todo el mundo conoce, aunque sea un poco debatido y un poco polémico, pero fijaos cómo no solo los reinos cristianos vienen por el Valle del Guadalquivir empujando, conquistando ya en 1248, Fernando III había conquistado Sevilla, 1248 que es posterior al reino taifa de Niebla. Es decir, hemos visto que en 1234 se erige Imahfuz como rey taifa de Niebla. Pero sí es verdad que la parte más occidental de su reino, la parte portuguesa, de lo que es el Algarve y el Alentejo portugués, sí está siendo ya conquistado. Fijaos, en 1252 ya ha sido conquistado toda esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ha sido conquistado fundamentalmente por dos órdenes militares. Los hospitalarios que conquistan lo que es la parte de Moura, Serpa y se meten hacia el interior de lo que es el norte de la provincia, de la actual provincia de Huelva, Aroche, Aracena, ¿vale? Pues esta zona la conquistan los hospitalarios, es decir, lo que es la parte noreste del reino Taifa de Niebla, que la tenemos aquí abajo, a orillas del Tinto, como siempre, y la parte desde el Guadiana hacia la costa de Atlántica portuguesa, que la conquista la Orden de Santiago, ¿vale? Otra orden de Guerrero, la Orden de Santiago conquista esta zona, sigue hacia el sur y cuando llega, digamos, a la costa del Guadiana hasta el Tallamonte, gira hacia el oeste, conquistando todo lo que es ya el resto del sur de Portugal. Por lo tanto, sabemos que en 1252 ya el reino taifa español había quedado reducido básicamente desde Guadiana hasta esta línea que nos encontraríamos aquí, ¿vale? Había quedado reducido bastante. Incluso hay una cesión en 1252, parece ser, o hay teorías de que el rey Taifa de Niebla cede los territorios al este del Guadiana, que ya, por cierto, no eran suyos, pero él se había intitulado Emir del Algarve, con lo cual, pues bueno, bajo su título, pues supuestamente los conservaba, y él cede los territorios al este del Guadiana al infante Alfonso de Castilla, en este caso sería el futuro Alfonso X, pero también hay investigadores que plantean que podría ser que ese Alfonso no fuera Alfonso de Castilla, porque realmente no habla de Alfonso de Castilla, habla del infante Alfonso, podría ser el también posterior rey de Portugal, que también tenía ese mismo nombre, Alfonso. Vale, toda esta polémica que luego veremos que se denomina el tema del Algarve, o el problema del Algarve, es decir, a quién realmente acaba perteneciendo o pertenece esta zona del antiguo reino Taifa de Niebla, finalizará con el Tratado de Badajoz en 1267, es decir, viene coleando hasta 5 años después de la conquista, incluso de la conquista de Niebla. Muy bien, pues este es, digamos, el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Qué nos encontramos inmediatamente antes o años antes de la conquista de Niebla? Pues fijaos, por ejemplo, esto es un privilegio rodado, en este caso, recordar la rueda, la famosa rueda que está aquí en el centro, que es la que le da nombre al documento, y este concretamente está firmado en Valladolid en 1258, es decir, 4 años antes de la conquista de Niebla, y en el recuadro rojo que he remarcado a la derecha del documento podemos leer Don Aben Mahfouz, rey de Niebla, vasallo del rey. Es decir, aquí ya estamos viendo que el rey Taifa de Niebla, en 1258, era vasallo del rey castellano, que es quien emite este documento, este privilegio rodado, firmado, como ya digo, en Valladolid en 1258.
¿Qué motivos entonces, si el rey Taifa de Niebla es vasallo del rey castellano, en 1258, por qué se produce esta conquista, por qué se produce esta guerra, vamos a decir guerra entre el rey castellano y su vasallo Isma Fud, por lo menos desde 1258, aunque probablemente desde antes? Pues, es decir, hay un casus belli, hay un motivo de guerra, hay una provocación, o el rey Taifa de Niebla, Isma Fud, le da motivos, casos en este caso, para una guerra a Alfonso X. Pues, fijaos, de entrada estamos viendo que conquistar Niebla no es un proyecto único y exclusivamente de Alfonso X. No es que Alfonso X en un momento lo hayan provocado su vasallo por algún motivo y conquiste Niebla. Es un proyecto que ya venía de antes. Tenemos una imagen de Fernando III, el conquistador de Sevilla, y enterrado en Sevilla en Dolores de Santidad, que ya en 1248, es decir, el año en que toma Sevilla, ya tiene intención de seguir conquistando el resto del Ándalus, incluso conquistando el reino Taifa de Niebla. De hecho, él dice, en un documento que fecha en mayo de 1248, Fernando III dice que entregaría a mover una alcaria de Niebla, ¿vale? Se la entregaría a la Orden de Santiago cuando la ganase. Recordar que la Orden de Santiago venía ganando territorio por el sur de Portugal, ¿vale? Es la que baja hasta Ayamonte y luego tira hacia la costa. Con lo cual, tenemos una intención de dar parte o un trozo del reino Taifa de Niebla, en este caso concretamente la zona de Moguer, a la Orden de Santiago cuando la ganase. Es decir, él tenía intención de ganar Niebla, de conquistarla y cedérsela, dársela, no sabemos en qué condiciones, a la Orden de Santiago. Por lo tanto, es un proyecto que viene de lejos. No es un proyecto que de buenas a primeras se le presenta por algún motivo de guerra a Alfonso X. Hay varias hay muchas, según estudiemos podremos encontrar muchas posibles justificaciones de este casus belli, ¿vale? En primer lugar, pues vamos a estudiar, digamos, las dos partes, cómo ven cada una de las dos partes, la parte musulmana, la parte cristiana, cómo ven estas justificaciones. Ibn Dari, que ya os dije que era digamos, la fuente árabe más extensa, dice que su documentación dice que Ibn Fud solo pagaba las parias algunos años. Las parias es el impuesto o el tributo que pagaba el rey Taifa de Niebla como vasallo, se lo pagaba el rey cristiano, ¿vale? Y está representado, por ejemplo, en un cuadro aquí vemos una serie de personajes, en musulmanes pagando tributo, pagando impuestos de algún tipo a un rey cristiano, evidentemente, con su trono, su coronita. También Imidari habla de que hay algunas incursiones y acciones hostiles en territorios cristianos. Pero claro, habla de territorios cristianos, no dice que las incursiones y las acciones hostiles de Ibn Fud fueran contra Castilla o contra, en este caso, Castilla por la zona del reino de Sevilla recién conquistado, sino que, por ejemplo, otra fuente musulmana, Ibn Haldun, habla y especifica que las incursiones que hacen en territorios cristianos no son precisamente contra Castilla, son contra el reino de Portugal, que es el que le ha conquistado parte de su antiguo reino. Y también tiene lógica que Ibn Fud, perdón, que Ibn Fud atacase o hiciera racias, incursiones contra quien le había conquistado parte de su reino previamente, más que contra un rey castellano del cual además encima sigue siendo vasallo. Sin embargo, ahora nos vamos a la fuente de Alfonso X, para la crónica, digamos la fuente cristiana, y las fuentes cristianas realmente lo que nos hablan es de que quieren asegurar el reino de Sevilla, el gran reino de Sevilla, esa ciudad importante conquistada por Fernando III, está amenazada, por todas las familias del mundo lo de amenazada,
por dos frentes fundamentales. Uno es el Reino de Niebla, que como hemos visto probablemente fuese ya vasallo incluso con Fernando III, casi seguro. Y el otro es el reino, digamos, al sur, el reino de Jerez, ¿vale? Jerez, Sidonia. En 1255 sabemos que Alfonso X opta por conquistar Jerez. ¿Eso qué nos indica? Nos puede indicar que de las dos opciones, o de los dos posibles peligros musulmanes que rodeaban o que lindaban con Sevilla, el que más probabilidades de enemistarse tendría, pues sería el del sur, el gaditano, el de Jerez. Con lo cual, pues, Niebla se queda en un segundo plano o no es prioritario conquistarlo. Por lo tanto, en 1255 se conquista Jerez. Tanto es así que, fijaos, por ejemplo, otro nuevo privilegio rodado, aquí abajo lo vemos, es que en este caso he vuelto a poner el recuadro, fijaos que está casi en el mismo sitio además, el mismo recuadro rojo en el cual se recoge exactamente lo mismo. Abel Mafod, rey de Niebla, vasallo del rey. Pero en este caso no es de 1255, no es como el anterior, ni de 1258, perdón. En este caso está fechado el 28 de junio de 1261. Es decir, a mediados, justo antes de empezar el verano, antes de la conquista de Niebla. En junio de 1261, Imajo todavía era vasallo del rey castellano. De hecho, firma en este documento como vasallo del rey. Así que, o bien los motivos de casus belli fueron inmediatos, o hay otra serie de motivos que vamos a ir viendo más adelante, poquito a poco. Motivos políticos, ¿vale? Hay motivos ya no de guerra propiamente dicho, es decir, no son ataques con armas, ni saqueos, ni racias, sino motivos puramente políticos. Es decir, por un lado tenemos la tradicional reconquista, es decir, la idea de todos los... Aquí vemos, por ejemplo, una representación de Alfonso X reconquistando, que es el término que tanto se nos ha inculcado, reconquistando la zona tomando posesión de Cádiz, la zona que dijimos antes, la que fue más prioritaria para él, la de Jerez Cádiz. Y claro, todo rey cristiano que se precie, pues tendría que seguir recuperando ese territorio que, según todas sus fuentes y según su justificación, sobre todo histórica, tendría que reconquistar esa perdida dominación de la Hispania visigoda y en la que quieren entroncar todos para justificar aún más sus raíces de origen divino, de origen real. ¿Vale? Pues entonces ese, evidentemente, puede ser motivo político, la típica, la de la reconquista, la de echar a aquellos moros, a aquellos musulmanes que habían invadido el reino visigodo de Hispania. Y por otro lado, otro motivo político, digamos menos a gran escala, un poquito más a escala más local, que sería reclamar el Algarve, es lo que os comenté. Lo que os comenté, que hay un acuerdo, tanto es la intención de recuperar el Algarve, que hay una lucha, vamos, no una lucha, digamos, física como tal, no una guerra, pero sí hay un intento siempre por parte de Castilla, en este caso por parte de Alfonso X, de recuperar, más que recuperar, de anexionar, porque ya lo habían conquistado, sobre todo la Orden de Santiago, pero si quiere anexionar el Algarve del sur de Portugal, lo quiere anexionar al reino de Castilla, que venía avanzando por el Guadalquivir. De hecho, como vimos antes, hasta 1267, es decir, hasta 5 años después de la conquista de Niebla, no se soluciona este problema entre Portugal y Castilla en Badajoz, un acuerdo. Mientras tanto, fijaos las intrigas, ya no solo diplomáticas, sino que, bueno, en este caso sí diplomáticas, ya no bélicas, que no las hay, pero sí diplomáticas, en el cual Alfonso X casa a su hija Beatriz con Alfonso III. ¿Os acordáis el famoso Alfonso que dice, bueno, ¿a quién le cede Imafud esos territorios de Guadiana hacia el este? ¿A Alfonso de Castilla o a Alfonso de Portugal? Bueno, pues el Alfonso de Portugal, ¿vale? Alfonso III de Portugal. Y hay un acuerdo en 1252-53 en el que Alfonso X cede teóricamente todo el Algarve,
a su hija Beatriz. A su hija Beatriz, que luego heredará el reino de Niebla. Es decir, realmente el primer señorío de Niebla es el de Beatriz, la hija de Alfonso X. Sí es verdad que es un señorío vitalicio, es decir, que no es hereditario, sino cuando muere Beatriz, el reino de Niebla pasa de nuevo digamos, a Castilla, ¿vale? Pero el primer señorío es este, el de Beatriz, ¿vale? Justo después de la toma de Niebla por parte de Alfonso X. Otro motivo, muchas veces que puede ser menos conocido o más extraño, que es la cruzada. Es decir, tengamos en cuenta que el siglo XIII está produciendo las famosas cruzadas que todos conocemos, que vemos en las pelis, que vemos tan famosas, tan peliculeras, y que están produciéndose en Tierra Santa, en la zona de Jerusalén, bueno, perdón, de Israel, por toda la zona de Tierra Santa. Aquí, en España, en cierto modo, los reyes cristianos tenían su propia cruzada, que era luchar contra los infieles, pero en un territorio nacional que tenían que recuperar. El término reconquista va también vinculado en cierto modo a cruzada, pero Alfonso X quiere incluso dar un paso más. Tanto es así que Alfonso X ataca el norte de África. Él sí tuvo intención, incluso lo recogió, de saltar hacia el norte de África y seguir expandiendo el cristianismo por el norte de África, luchando por los pueblos musulmanes del norte de África. De hecho, fijaos, aquí tenemos a nuestra Niebla, esta estrellita roja, y abajo, junto a Rabat, separado por un río realmente, pues en la otra orilla del río, en la otra orilla del río está lo que es Salé, ¿vale? Salé es una ciudad musulmana que en 1260, 2 años antes de la conquista de Niebla, la saquean las tropas, una flota del rey Alfonso X. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, una reproducción de lo que sería una de las naves redondas, una de las naves que participaron en este saqueo de esta ciudad musulmana de Salé, ¿vale? No solo en 1260 la saquea, sino que tiene intención de continuar. Incluso el fecho de África, como lo llaman las fuentes de la época, el hecho de África o el caso de África, en 1261 Alfonso X convoca unas cortes en Sevilla, donde residía, para obtener más fondos, los fondos necesarios para continuar con este fecho de África. Es decir, él tenía intención de continuar conquistando territorios en el norte de África en 1261. ¿Qué pasa? Que en este año pues cambia de parecer y se dedica a conquistar, a dominar el reino de Niebla, ¿vale? O sea que la cruzada, como tal, también es un motivo que pudo motivar, valga la redundancia, las intenciones de Alfonso X de expulsar o de conquistar su territorio a los musulmanes. Otro motivo, el fecho del imperio. Alfonso X es candidato, incluso llega a ser votado para emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El último emperador sacro del heredero del Imperio Romano de Occidente, es decir, lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. El último emperador es Federico II Hohenstaufen, que muere en 1250. Es decir, este hombre, Federico II, gobierna como emperador de 1220 a 1250. Sabemos que este apellido, esta segunda parte de Hohenstaufen, que Alfonso X realmente tiene vinculación con esta familia Staufen. Aquí vemos los padres de Alfonso X, que son Fernando III y Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia pertenece a la familia Staufen, una familia germánica, ¿vale? Una familia centroeuropea germánica. Con lo cual, de este matrimonio que nace Alfonso X, tiene, en cierto modo, aunque realmente casi todas las casas, muchas casas están muy emparentadas en general, pero bueno, en este caso, Alfonso X tenía esa rama que le vinculaba a
Stauffen, al último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y lo convencen para que se presente a las elecciones a emperador. Bueno, evidentemente no son una elección democrática al uso, como lo de ahora, es decir, realmente había 10, 12 votos en lista, no había más, de algunos personajes muy relevantes, obispo, algún príncipe, o sea que realmente... Y se enfrenta en la votación a Ricardo de Cornualles. Ricardo de Cornualles es un noble inglés, que son, digamos, los dos candidatos inicialmente, tanto Alfonso X como Ricardo de Cornualles, se enfrentan bueno, se enfrentan, realmente se proponen como para ser emperadores. Si alguno de los dos, que es verdad que ganó la votación, es Ricardo Cornualles, si alguno de los dos se intitula con un poquito más de motivo, de razón como emperador, o en este caso rey de los romanos, es Ricardo, ¿vale? Ricardo Cornualles, que incluso muere bastante antes, muere en 72, recordamos que Alfonso X muere en 84, incluso muere Ricardo, teóricamente se hubiera quedado solo, sin independencia, se hubiera quedado sola esa candidatura a emperador Alfonso X, pero ni siquiera, aunque estuvo a veces a favor, a veces en contra del Papa, un personaje relevante y de importancia en esta época, no tuvo suficiente apoyo como para llegar a ser elegido emperador. Evidentemente, cualquier conquista, como podría ser la del, digamos, la de la península ibérica, cualquier hecho de currículum, vamos a llamarlo así, en términos actuales, para engrosar el currículum y esa oposición de Alfonso X a ser emperador, pues el tema de la cruzada del norte de África, el tema de la unificación de la península ibérica, todo esto hubiera sumado puntos a la hora de su candidatura, y de ganarse, pues, por ejemplo, el favor del Papa, como vamos a ponerle todas las comillas del mundo, pero como defensor de la cristiandad en Occidente, en fin, que sepamos eso, que por vínculos familiares y sobre todo por propuestas que vinieron, creo, si no me recuerdo mal, de Italia, pues estuvo pugnando por ser emperador del Imperio Sacro, del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí tenemos, evidentemente veis cómo hubiera quedado a la hora de optar por ese trono imperial, cómo hubiera quedado una vez incorporado Niebla al reino de Sevilla. Esto estamos hablando del año 1300, ¿vale? Unos 40 años después de la conquista de Niebla, que ya estaba determinado a quién le pertenece el Algarve. Pero sí es verdad que en esta intención imperial puede ser que Alfonso X, como viene aquí, primero quisiera ser rey, o emperador, o dominador, o señor de Hispania, y luego optar a ese imperio germánico, el imperio romano germánico, o al menos crear una especie de pseudo imperio en la zona del Mediterráneo occidental, lo que también justifica un poco esa intención de invadir, esa intención de dar el salto al norte de África. En todo este contexto y en todas estas motivaciones posibles, veis que ya van apareciendo muchas motivaciones, que está el casus belli, puede ser casus belli, puede ser el de la reconquista, es el de los motivos políticos de la anexión del Algarve, en este caso la del imperio, en fin, estamos viendo muchos motivos posibles para la conquista que normalmente las cosas no solo tienen una justificación, suelen tener varias justificaciones que se juntan, una tiene más peso, otra menos peso, una tiene más lógica, otra menos lógica, pero no suele ser única. Hay otro problema también de fondo, que lo planteé al principio cuando hablé de la revuelta mudéjar de 1264, ¿vale? ¿Qué pasa? Es verdad que la población mudéjar estaba inquieta, de hecho, llega a plantear una revuelta poco después de la conquista española, pero claro, una revuelta se produce de un día para otro. Si no hay un descontento, hay una base social musulmana que evidentemente no quiere ser dominada por los cristianos. Acaban de ser dominados, quieren tener derechos que son coartados, lógicamente, por motivos políticos religiosos. Y hay un problema de fondo, un problema mudéjar en el cual se tiende a despoblar, se tiende a echar, en definitiva, se tiende a echar la población musulmana, o por lo menos que no sea mayoría, intentar que no sea mayoría ni dominante.
Así que hay un sustrato de inquietud de población mudéjar que tampoco descartamos que esos reinos que se fueron conquistando, población de esos reinos fueran y llegaran a ir refugiándose en los poquitos reinos que le iba quedando, bien Granada o bien en este caso el de Niebla antes de ser conquistado. Es decir, puede haber población mudéjar, inquieta y un poco alborotadora, porque a lo mejor en términos de Castilla, que podría dar un poco de problema, ¿vale? De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, el tema de expulsar el extracto de la Carta Puebla, concesión del fuero real que se le da a Niebla, el Alfonso X le da fuero real, título, condición de ciudad, de Carta Puebla, utilizando realmente el mismo fuero que tenía Sevilla, pero se lo da en 1263, un poco después de la conquista, en la cual sí viene, por ejemplo, aquí tenemos, echamos en de los moros, poblamos de cristianos al servicio de Dios. Es decir, esa intención de expulsar los musulmanes que son problemáticos y de poblarlos de cristianos también está latente. También puede ser un motivo para evitar que Niel se convierta en un reducto de mudéjares o de población musulmana descontenta expulsada de otros reinos que están siendo conquistados. Bueno, pues visto todas las posibles causas que pudieron motivar la conquista de Niebla, pues vamos a entrar, de hecho, lo que es ya de pleno, en el hecho real de la conquista de Niebla. ¿Vale? La foto ya por aquí de nuestras murallas. En primer lugar, Niebla se conquista por asedio. Es decir, Niebla se rodea y tiene un periodo largo, muy largo, parece ser que más o menos, hay distintas versiones, pero bueno, el máximo se lleva a 9 meses y medio, desde luego tuvo que ser superior a 8 meses casi seguro, ¿vale? Pero estuvo de 8 a 9 meses y medio asediada, rodeada, ¿vale? De hecho, nos consta que aquí, por ejemplo, veis que en 1262, en febrero de 1262, Alfonso X firma un documento, los famosos documentos legales que os comenté, en la cerca de Niebla, es decir, en el sitio rodeando a Niebla, conquistando a Niebla. Mientras que en marzo, este de febrero, del 12 de febrero, mientras que en marzo ya firma otro documento distinto en Sevilla. Con lo cual, parece ser que la conquista de Niebla se debió producir en febrero de 1262, ¿vale? Media o finales de febrero, muy principios de marzo. Pero, por poner una fecha, febrero de 1262. En este asedio, evidentemente, no solo participan, porque hay muchas fuentes y sobre todo el mal uso del lenguaje, en el sentido histórico, del que no quiero ahondar mucho para no entrar en debate y en polémica, pero sí es verdad que hay varios elementos no documentados, o por lo menos levemente documentados, o incluso contradictorios entre fuentes cristianas y musulmanas sobre el tema de la conquista. Parece ser que evidentemente que al rey Alfonso X le ayudan y colaboran con él tropas también musulmanas, no solo cristianas, por supuesto. Hay reyes, los nazaríes granadinos son vasallos, igual que lo era Imahfud de Alfonso X, con lo cual un vasallo tiene que prestarle ayuda a su rey cuando se la solicita, en este caso en una guerra, ¿vale? Tropas, dinero, pertrechos. Otra de las leyendas de las que ya no voy a ahondar porque la hemos tocado en otra videoconferencia y cualquiera que quiera saber más, o por lo menos mi opinión, puede entrar en el blog, en el mismo canal de YouTube. También tenemos algo, creo recordar, sobre la pólvora, pero bueno, otra leyenda demasiado extendida y no documentada y probablemente incierta sea la del el uso de la pólvora, que como ya he dicho muchas veces y seguiré defendiendo hasta que se demuestre lo contrario, la pólvora no se utiliza en Niebla. La pólvora realmente parece ser que, por lo menos la primera documentación que tenemos del uso de la pólvora como tal, en 1344, en el sitio de Algeciras, ¿vale? El sitio de Algeciras por Alfonso XI, el nieto de Alfonso X. Es decir, estamos hablando de 82 años después de la conquista de Niebla, cuando probablemente sí se habla ya de pellas de fierro que le lanzaban con trueno. Eso sí nos puede dar señales, y los tipos de heridas que producía, nos puede dar señales de que ahí se utilizó pues, la pólvora con unos cañones muy rudimentarios.
¿Qué se utilizó en el sitio de niebla? Pues se utilizó las armas de asedio normales y corrientes. Una balista, se utilizó para lanzar, digamos, proyectiles, se utilizaron trebuchet o catapultas, como lo queráis, o trebuquete, como lo queráis llamar. Se utilizarían probablemente, si se llegaron a utilizar, porque parece ser que tampoco hubo, o no nos pensamos que no hubo intentos de asalto como tal, las torres de asedio, batidas, en fin, estos serían los elementos de los ingenios, ¿vale? Que es lo que sí en las crónicas, que tampoco son las crónicas contemporáneas, sino son posteriores, como ya hemos dicho, en las crónicas que son de esta época, de la época de Alfonso XI, es decir, 80 años después de la conquista de Niebla, cuando se habla de la utilización de ingenios. Ingenios son ingenios militares son estos. No tienen por qué ser ni mucho menos útiles, utensilios o armas de pólvora y de artillería. ¿Vale? Bueno, pues una vez tomada Niebla después, probablemente en febrero de 1262, después de un muy largo asedio, porque para la época un asedio de 9 meses y pico fue largo, ¿dónde? ¿Dónde van esos iliplenses? Porque dijimos que Alfonso X quiere echar en de los moros, es decir, quiere largarlo, quiere vaciar la población, vaciar los territorios recién conquistados de musulmanes y poblarlos de cristianos. Bueno, pues vamos a ver. Si nos atenemos, no sabemos exactamente, la lógica nos dice que la expulsión era algo muy lógico. La expulsión de una serie, de una población que además había tenido que conquistar después de un duro y largo asedio, y costoso, yo diría más que duro, diría un costoso asedio. Teníamos el problema Mudéjar que hablamos antes, Inhidari nos dice que la población de Niebla es expulsada, Alfonso X, hemos visto ya la carta Puebla, también dice echamos en de los moros. Y esta expulsión está defendida por historiadores como Ladero Quesada o como Julio González. ¿Vale? Mientras que también hay algunos historiadores que abogan por la permanencia, si no de toda, pero de parte grande o pequeña de esa población musulmana. Es decir, puede ser, hay quien plantea que la población rural no se expulsa, sino se sigue quedando en sus alcarias, se sigue quedando en sus fincas, se sigue quedando en el campo, trabajando ese campo, siendo la urbana la que probablemente sí podría emigrar más o haber sido expulsada. Pero, por ejemplo, sí tenemos que en 1304, es decir, 42 años después de la conquista de Niebla, en la fuente se habla de Abdalá, hijo de Hamed, alcalde de Moros. Es decir, esto supone que había una morería, que había una población, un núcleo de población musulmana dentro de Niebla. En una aljama es eso, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis, por ejemplo, que todas las ciudades quedaban morerías. Aquí tenemos en la plaza de Morería, en el barrio de Madrid, pues bueno, pues en Madrid incluso había una morería, un barrio en la que vivía la población musulmana. Pues en este caso, en 1304, 40 años después de la conquista de Niebla, hay un alcalde de Moros, que es Abdalá, hijo de Hamed. En la crónica, en la misma crónica de Alfonso X también se habla de que algunos lugares texó poblados de moros, es decir, que no la expulsión fue total. Y en el repartimiento y del linde que se hace después de la conquista del reino, evidentemente hay un repartimiento de tierras entre los señores que le ayudan al rey, entre la población y una serie de deslinde con otra serie, con las poblaciones que están limítrofes con Niebla. Estos deslindes y este repartimiento se hace ayudados por moros sabidores de la tierra y de los términos, es decir, moros que evidentemente llevaban siglos en este caso, conocían perfectamente los términos y las posibles delimitaciones territoriales y geográficas del antiguo reino taifa de Niebla. Historiadores que defienden un poco más esta permanencia, como puede ser Manuel González Jiménez o el mismo Amador de los Ríos en el siglo XIX. Está hablando de la población en general, pero Imafur, el rey taifa de Niebla, ¿qué le pasa? ¿Dónde acaba? ¿Dónde va? ¿Es expulsado? ¿No es expulsado? Bueno, pues Hidari, otra vez, de nuevo, la fuente principal a la que vamos a utilizar, dice que se fue a Marrakech, ¿vale? Se fue a Marrakech, marchó con su grupo de combatientes, junto al penúltimo califa almohade, Umar al-Murtada. O sea, que con quien se integró la fila del ejército, siendo considerado uno de sus mejores dirigentes. Es decir, la fuente árabe, la fuente principal de Nidari, que ya vuelvo a decir que es del 14, que no es ni siquiera del 13, nos dice que Mahfouz se marcha con sus soldados al norte de África y que lucha con el último califa almohade, ¿vale? Allí. Y
se sobreentiende que moriría allí en Marrakech, en norte de África. Pero la fuente cristiana dicen otra cosa. Las fuentes cristianas dicen que después de que Alfonso X le concede a Ibn Mahfud tierra en que vistiese para en toda su vida, en el lugar de la Algagua. Es decir, tierra para vivir el resto de su vida. La Algagua es la Algaba, en Sevilla, ¿vale? Junto al río, relativamente cerca de Sevilla. No solo eso, también le concede pues, ciertas rentas de la judería de Sevilla, le concede un sitio en la Huerta del Rey, que antiguamente, digamos, realmente el nombre lo que le concede es la Buaira, ¿vale? La Buaira, que no es ni más ni menos significa que la laguna y que luego fue llamada Huerta del Rey. Digamos, el orden sería el inverso. Le concede tierras en la Buaira. Este es el Palacio de la Buaira, que está en pleno, vamos a decir centro, pero vamos, es una zona muy céntrica de Sevilla. ¿Vale? Pudo ser una zona, de que no, evidentemente, pero pudo ser una zona de dominio o terrenos que pertenecieron al rey Taifa de Niebla, Ibn Mahfud. Es decir, tiene tierra en la Algaba, tierra en la Buaira. Incluso hay algunos investigadores que han planteado que la llamada Casa del Rey Moro, que se encontraba en la calle Sol de Sevilla, esto es una restauración muy actual, muy moderna, pero sí, desde siempre se le llamaba la Casa del Rey Moro en la calle Sol de Sevilla, ¿vale? También una zona bastante céntrica. Después, también hay quien llega incluso a plantear que pudo haber sido inicialmente la residencia de Ibn Mahfud dentro de Sevilla. Sí es verdad, bueno, otro territorio que podría ser también, porque habla también de la Aljarafe. En el Aljarafe, por ejemplo, en Villamanrique de la Condesa, una fuente que he leído, pero no he podido encontrar ninguna referencia geográfica, pero sí es verdad que hay una fuente en la que habla que en Villamanrique de la Condesa se encontraba, puede que esté desaparecido actualmente, lo que se denominaba la Torre de Aben Mahón. Aben Mahón puede ser un acrónimo de una cristianización de Ibn Mahfud, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, sí es verdad que hay una documentación en la época de Sancho IV, que es el hijo de Alfonso X, firmada en Sevilla, en la cual habla, es un repartimiento digamos, económico y demás, y sí habla de Don Musa, hijo de Abel Mahón, es decir, Musa, hijo de Abel Mahón, y Mahfud en este caso, y Abdalaziz, su hermano, ricos hombres e infantes. Es decir, parece ser que hay una referencia a los hijos, a dos de los hijos, no sabemos si tendría más o no, pero en este caso son Musa y Abdalaziz, hijos de Ibn Mahfud, que vivían en Sevilla y que además eran ricos hombres, que eran pudientes, tenían sus territorios, tenían todo lo que habían heredado de su padre, e infantes, es decir, venían de procedencia, por lo menos de una nobleza, si no media baja, pero tenían su cierta nobleza, son infantes, ¿vale? No son normales, no son simples caballeros, o son, tienen cierta enjundia su titulación. O sea que todo esto nos parece indicar que Ibn Mahfud probablemente se quedó en esta zona de Sevilla con sus tierras, con sus beneficios, e incluso sus hijos heredaron buena parte de estos beneficios. Bueno, volvemos un momentito atrás, porque con esto, antes de entrar en la leyenda de la conquista de Niebla, pero sí quiero hacer notar, y bueno, no creo, sino todo lo que he leído, que no cuadra, ¿verdad? No cuadra mucho que un asedio tan largo, que si un rey hubiera provocado, si Mahmud hubiera provocado una guerra contra Alfonso X, y si además encima le hubiera costado tanto tiempo, tanto trabajo conquistar Niebla, le hubiera dado tantos beneficios. Lo normal es, digamos, castigarlo o expulsarlo como mínimo. Pero fijaos la de beneficios que le da el rey cristiano al rey Taifa de Niebla cuando lo conquista. Es decir, aquí lo que yo pienso, parece ser que probablemente fueron una serie de negociaciones en las que Alfonso X realmente lo que no le interesaba era que los portugueses, que ya habían reconquistado todo su territorio, la actual Portugal, dieran el salto del Guadiana y se dedicaran precisamente a conquistar el Reino de Niebla. Y en cierto modo, pues hay una lucha de poder en el cual yo te sitio, yo te rodeo, te amenazo militarmente, pero probablemente fue una negociación en la cual hay una rendición, tú te rindes, tú me entregas ya definitivamente tu territorio y a cambio
evidentemente te doy lo suficiente para vivir bien, como pone aquí, vistiese para en toda su vida, es decir, para que vivas bien el resto de tu vida, incluso tus hijos. Es decir, más una maniobra política que probablemente tampoco implicaría grandes luchas militares, de conquista, de muertes y de guerra como solemos pensar en estas reconquistas tan sangrientas que luego realmente no son tan sangrientas. Pues vámonos un poquito ahora, vamos a cambiar un poquito, pero siempre es algo curioso, ¿vale? A las leyendas que rodean la conquista de Niebla. Es decir, una de las leyendas se recoge en la historia dialogada, que es posterior, todas las fuentes cristianas son posteriores a la propia conquista, nos habla de la famosa leyenda de los frailes y las moscas, ¿vale? Básicamente, os lo resumo, esto lo podréis leer luego, si queréis, os lo paso, que hubo una durante el sitio, dice, en los reales de los cristianos, que estaban asentados las tropas, hubo tan gran tempestad de moscas que ninguno de la hueste no podía comer ninguna cosa, es decir, una tempestad enorme de moscas, ¿verdad? ¿Qué pasa? En esa hueste es la que iba de todo, iba evidentemente no solo soldados, sino todo lo que mantenía a la soldadesca y a todos sitios, había dos frailes, uno Fray Andrés y el otro Fray Pedro, un nombre bastante común, por lo cual para una leyenda no sirve. Y que le dijeron que ellos tenían la solución para acabar con esta tempestad de mosca que estaba asolando y que amenazaba con que levantaran el sitio y se fuesen del sitio de Niebla. Ellos lo que dijeron es que lo que había que hacer es mandar a pregonar por la hueste que cualquier que trasiese un almud de mosca a la tienda de los frailes, un almud es una medida, ¿vale? Este es un almud, aproximadamente en grano vienen a ser 3/4 de kilo, ¿vale? Lo que cabe aquí, de trigo, o incluso 3/4 litros más o menos de agua. Todo lo que hay que traerse un almud de esto lleno de mosca, se le daba 2 torneses de plata. 2 torneses de plata, el tornés es 3 cuartillos de real, es un real de plata de la época del Alfonso X, ¿vale? Pues parte, es decir, 3 cuartillos, 2 torneses serían 6 cuartillos, un real y medio, ¿vale? Un real y medio de plata, aquel que trajera un almud lleno de moscas. ¿Qué pasa? Evidentemente, el dinero es el dinero, y hablan de que, dice, de manera que fingieron de ellas 2 silos viejos que estaban de otro tiempo, es decir, que dicen que se llenaron 2 silos de moscas, con lo cual, evidentemente, acabaría tempestad. No deja de ser una leyenda de las que suele ser menos frecuentada, pero también existe en esta conquista de Niebla. Otra leyenda. Esta es tampoco también relativamente menos conocida, salvo en el acervo popular, la Puerta del Socorro, ¿vale? La leyenda de la Puerta del Socorro es muy sencilla y muy cortita. Simple y llanamente habla de que es por esta puerta por la que el rey musulmán, el rey Taifa de Niebla y Mahfud, pide ayuda, pide socorro al resto de los reyezuelos o reyes musulmanes de Al-Ándalus para que lo socorran, lo ayude en el sitio de Niebla. ¿Vale? No debe ser una mera leyenda, no tiene fuente documental ninguna, no tiene ninguna base. Parece ser más bien que en la puerta, cuando se cierra, se construye, se aprovecha para construir una capilla en la que había, parece ser, que esa puede ser la aplicación más lógica, una imagen de la Virgen del Socorro, que podría incluso, no hay nada que lo corrobore, por decir, todos son condicionantes y podrías, pero sí es verdad que pudo ser una capilla en la cual existiese una imagen de la Virgen del Socorro. ¿Acaso a lo mejor estos restos de pintura sobre estuco recogieron esa imagen? Pero no lo sabemos, porque evidentemente lo que nos queda interiormente de la Puerta del Socorro pues está tan deteriorado que es imposible identificar qué pudo haber aquí. Más lógica, la aplicación de la capilla con una imagen de la Virgen de Socorro en su interior. De ahí lo de la Puerta del Socorro. Cuando realmente las fuentes antiguas del 15, 16, 17, normalmente hablan de la puerta, hablan de la puerta que da al arrabal, ¿vale? Es lo que suelen decir. La puerta que da al arrabal, no suele tener nombre. Sin embargo, pasamos a la siguiente leyenda, que esta sí es bastante más conocida. Esta puerta sí que, desde la fuente más antigua que tenemos en el Archivo Histórico de Niebla, del siglo XVI, desde entonces siempre se la ha llamado la Puerta del Buey, ¿vale? Recordamos para aquellos que puedan ver esto, que no sean tan
vinculados a Niebla, ¿en qué consiste? Pues no es ni más ni menos que durante el asedio de las tropas de Alfonso X Magnán Mahmud, el rey, un asedio largo, un asedio por hambre, por cansancio, para demostrar que realmente no tenían necesidad, no estaban en condiciones tan precarias, el rey Taifa plantea cebar un buey, cebarlo, hartarlo de comer, ponerlo bien gordo, sacarlo por una de las puertas para que los cristianos pensaran que no tenían necesidades, que podían aguantar el sitio todo el tiempo que fuese necesario. De ahí que si ese buey tan cebado, tan gordo, lo sacaron por esta puerta y la puerta acabaría tomando el nombre de este animal, de la puerta del buey. ¿Qué pasa? Evidentemente, pues una leyenda, y es una leyenda que se repite con ligeros matices en muchos sitios. Por ejemplo, os he puesto aquí algunos ejemplos concretos. Fijaos, el escudo de Talavera de la Reina, me he ido al más antiguo, el escudo de Talavera de la Reina, tiene dos bueyes. Tiene dos bueyes por el mismo motivo. Es decir, durante la conquista romana, más antigua, que se conquista en el año 161 a.C., la conquista romana de Talavera de la Reina, se sigue este mismo ardid. Es decir, se saca un buey cebado por la puerta para demostrar que no tiene necesidad de... En Carcassonne, estas dos, tanto Carcassonne como Monsanto, sí la podemos incluir en la zona de las dominaciones musulmanas, ¿vale? Carcassonne está en el sur de Francia, los musulmanes llegaron a estar en el sur de Francia y llegaron a sitiar, en este caso, sí llegaron a atacar Carcassonne. Igualmente, ¿vale? Cuando Carlomagno asedia teóricamente cuenta la leyenda, cuando Carlomagno asedia en el siglo VIII, es decir, poco después de la invasión de los musulmanes, a los musulmanes que estaban aquí, hacen lo mismo, pero en este caso en vez de con un buey lo hacen con un cerdo, lo ceban bien de trigo. Algunas versiones, y es cierto que podéis encontrar una versión en internet que hablan de un cordero. ¿Vale? Bueno, sea un cerdo, sea un cordero, no debe ser un animal, que lo ceban mucho para sacarlo por la... En este caso, no sé, recuerdo si es que lo tiraban por la muralla o lo sacaban por una puerta para intentar engañar al enemigo que lo está sitiando. Y otro de los ejemplos ya más cercanos, en Monsanto, en Portugal, 3/4 de lo mismo. Se vuelve a repetir la misma historia. Es decir, sacan un animal cebado para intentar demostrar que no tenían necesidades. Por lo tanto, pues bueno, tenemos una de las puertas, en mi opinión, ya es algo totalmente personal, de las más bonitas que tiene Niebla, por ubicación y por estética, pero no deja de ser una leyenda, ¿vale? La puerta del buey. Como siempre, pues un poquito de bibliografía, ¿vale? Es muchísima, es amplísima, sobre todo la conquista de Niebla. Bueno, la conquista no tanto, pero sí sobre la niebla esta de Imafut y demás, pues realmente hay mucha bibliografía. Un resumen muy bueno, muy bien documentado. Y a mí el que más me ha gustado y sobre el que he trabajado más, sobre todo, os aconsejaría, si queréis leerla, son 20, 30 folios no más, que es la de Alejandro García San Juan, concretamente, vamos a ver, La conquista de Niebla por Alfonso X González. ¿Vale? Este documento está en internet, en PDF, lo podéis descargar, lo podéis buscar, lo podéis leer, está súper completo. Y básicamente veréis que esta videoconferencia pues, ha estado muy basada en esas teorías, más que nada porque el profesor García San Juan me parece me parece una fuente me parece un investigador muy acorde con mi forma de pensar y de conocer la historia. ¿Vale? Pues aquí tenéis alguna bibliografía relativamente lo más reseñable, si queréis leer, González Jiménez, Castano Álvarez y tenemos aquí a Fátima Rodríguez Calza, famoso libro de una musulmana, también y algunas cosas más que podéis, como siempre, complementar en el blog de Septimio Filipense. Pues nada, pues con esto más o menos dejamos de compartir. Perfecto. Y bueno, pues nada, pues agradeceros a todos aquellos que visionáis esto, si podéis, si queréis, si podéis o consideréis aportar cualquier cosa en el blog de Sentimiento Liplense, podéis comentar, podéis poner lo que queráis en el mismo canal de YouTube, que sirva un poquito de pequeño homenaje a nuestro nivel de difusores locales de este patrimonio y esta cultura liplense
que tiene una fecha relativamente tan señalada, no relativamente, sino realmente tan importante y tan señalada como la del nacimiento de Alfonso X, el que incorporó el reino Taifa de Niebla, probablemente su época de mayor conocimiento o esplendor a nivel de conocimiento al reino de Castilla, de Sevilla en este caso concretamente. Lo dicho, muchísimas gracias y seguimos. Venga.